En este nuevo vídeo vamos a recorrer algunos de los pasos y caminos históricos de la Sierra de Guadarrama, hasta alcanzar la cumbre del Pico Majarata. Se trata de una ruta circular sin grandes desniveles que nos permitirá disfrutar de una gran variedad de paisajes y conocer también algunos de los rincones que forman parte de la historia de la sierra. Empezamos la ruta en el parking de Majavilán, en las dehesas de Cercedilla a 1400 metros de altitud. Seguimos la pista forestal y en 500 metros llegamos al puente del Descalzo. Este puente, construido para salvar el arroyo de la Fuenfría, fue levantado a principios del siglo XVIII, en la calzada que el rey Felipe V mandara levantar para facilitar el acceso a su residencia del Palacio de la Granja. Desde el puente del Descalzo vamos a seguir por la calzada romana hasta llegar a la altura de las ruinas del chalet de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, levantado en 1917 por el grupo conocido como los 12 Amigos, unos grandes amantes de la Sierra de Guadarrama. Llevamos ya recorridos 1,3 kilómetros y estamos a 1520 metros de altitud. Seguimos avanzando por la calzada romana, ahora salvando más desnivel, hasta llegar a un puente romano. Estamos en la vía que desde el Valle de la Fuenfría unía Segovia con Toledo. Su construcción se remonta a tiempos del emperador Vespasiano, siglo I, pero esta ruta ha seguido utilizándose como ruta habitual para atravesar la Sierra de Guadarrama. En el año 2009, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid realizó un conjunto de actuaciones que permitieron recuperar elementos originales de la calzada romana y determinar con exactitud cuál era su trazado. Llevamos 2 kilómetros y estamos a 1638 metros de altitud. Desde el puente romano seguimos ascendiendo por la calzada que nos lleva hasta el puerto de la Fuenfría a 1792 metros de altitud. Este puerto ha sido y sigue siendo un lugar histórico de nuestra Sierra de Guadarrama. Llevamos 3,2 kilómetros recorridos y 390 metros de desniveles positivos. Vamos a dedicar un poco de tiempo de este vídeo en conocer esta histórica encrucijada de caminos que es el puerto de la Fuenfría, que perdió gran parte de su protagonismo al abrirse el paso hacia Segovia por el puerto de Navacerrada, cuyo trazado era menos abrupto. Cuando llegamos al puerto vemos hacia el norte que la calzada romana inicia su descenso hacia la granja de San Ildefonso, pasando antes por las ruinas del convento de las Casaras, que posteriormente pasó a ser la Casa Eraso, que era el lugar de descanso para la familia real en su viaje desde el Escorial hasta el Palacio del Bosque de Balsaín, en Segovia, donde pasaban el verano. Desde el puerto vemos que a media ladera, en dirección a Cercedilla, una amplia pista forestal discurre bajo la ladera de la Peña Bercial. Se trata del Camino Viejo de Segovia. El inicio actual de este camino está muy cerca de la Escuela de Ingenieros de Montes y junto al área recreativa de las Dehesas, donde empezamos esta ruta. Si lo siguiéramos, desde el puerto nos llevaría hasta el Collado de Marichiva. Este camino es también una opción muy interesante para llegar hasta el puerto de la Fuenfría desde Cercedilla o desde las Dehesas. No podemos olvidarnos que también desde el puerto podemos enlazar con el histórico Camino Smith y llegar hasta el puerto de Navacerrada o subir al Collado Ventoso. En 1926 el montañero austríaco Eduardo Smith finaliza la señalización de un recorrido en el que llevaba trabajando varios años y que une dos de los primeros refugios que se levantaron en la Sierra de Guadarrama, ambos pertenecientes a la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. El albergue del Valle de la Fuenfría, del que era guarda, fue construido en 1917 y el otro refugio, el del puerto de Navacerrada, abierto en 1926. Seguro que no se imaginaba Eduardo Smith por aquel entonces que este trazado se convertiría décadas después en una de las rutas más conocidas, transitadas y bellas de la Sierra de Guadarrama. En la ruta de este vídeo vamos a seguir la llamada Carretera de la República, camino del Mirador, del Lanchazo o de la Reina, como se le viene llamando. Pero lo importante es que en 800 metros desde el puerto de la Fuenfría habremos llegado a uno de los miradores emblemáticos de la Sierra de Guadarrama.
por las impresionantes vistas del Valle de la Fuenfría. La siguiente parada que proponemos hacer, siguiendo la carretera de la República, es para beber agua en la fuente del montañero Antón Velasco, a la que llegamos en poco menos de 400 metros desde el mirador. Este lugar es además el cruce de caminos entre la carretera de la República y el camino Smith que desciende desde el Collado Ventoso. Estamos a 1755 metros y apenas llevamos desniveles desde el puerto de la Fuenfría. Seguimos avanzando por la carretera de la República y llegamos a la pradera de Navarrulaque, donde nos encontramos con el sendero de los Alevines, que tomaremos para ascender al pico Majalasna. Llevamos ya recorridos hasta esta pradera 7 kilómetros. Desde Navarrulaque aprovechamos para visitar el reloj de Camilo José Cela, inaugurado en 1995 en homenaje a Cela, que fue además un gran amante y montañero de la Sierra de Guadarrama. Unos metros más adelante el Mirador de los Poetas y el Mirador de Vicente Alexandre nos esperan, construidos en memoria de estos escritores en 1985 y 1986 como homenaje a estos grandes amantes de la Sierra de Guadarrama. Este paseo nos llevará 2 kilómetros más de ida y vuelta a Navarrulaque para ascender a Majalasna, pero habrá merecido la pena. Después de regresar desde los miradores a Navarrulaque, iniciamos la ascensión a la cumbre de Majalasna, de 1934 metros. Vamos a seguir la senda de los Alevines, con señales blancas y amarillas, camino PR7-M7. Al principio la ascensión es suave, discurre por el Pinar con unas excelentes vistas del Valle de la Fuenfría. El camino asciende cada vez con más desnivel hasta llegar a la base del pico Majalasna. El último tramo hasta la cumbre lo hacemos por el lateral derecho y es necesario trepar un poco entre las rocas que nos llevan hasta su cumbre, a 1934 metros de altitud. 2 kilómetros desde la pradera de Navarrulaque y 249 metros de desnivel positivo. Llevamos ya 9 kilómetros desde que iniciamos la ruta y 534 metros de desniveles positivos. Nuestro siguiente objetivo es alcanzar el Collado Ventoso, siguiendo la senda de los Alevines. Descendemos desde la cumbre y nos incorporamos a la senda que nos llevará hasta el Collado Ventoso. Primero pasamos por la pradera de Majalasna y sin dejar las señalizaciones del PR7, blancas y amarillas, llegamos al camino Smith. 1 kilómetro 300 más o menos es la distancia desde el pico Majalasna hasta el camino Smith. Antes habremos pasado por la fuente de los Alevines. Este tramo es de un desnivel negativo muy suave, 57 metros, desde la base de la cumbre de Majalasna. Llevamos ya 10,3 kilómetros recorridos con 534 metros de desniveles positivos y 57 negativos. Desde el camino Smith, a pocos metros del Collado Ventoso, iniciamos el descenso hasta la fuente de Antón Ruiz Velasco, por donde hemos pasado en el camino de ida en la carretera de la República. Son ya 700 metros de desnivel positivo y 120 metros de desnivel negativo. Y también llevamos ya recorridos 11 kilómetros. Cruzamos la carretera de la República desde la fuente y seguimos descendiendo por el camino Smith, pasando por debajo del Mirador de la Reina, hasta alcanzar la calzada romana. Llevamos ya recorridos cerca de 12 kilómetros, con unos desniveles acumulados de 700 metros positivos y 211 negativos. Ya en la calzada romana descendemos hasta las dehesas de Cercedilla, donde iniciamos esta ruta. 15 kilómetros recorridos y 700 metros de desniveles positivos y 470 de desniveles negativos. Se trata de una ruta larga, pero que seguro os habrá merecido la pena porque hemos recorrido caminos históricos y disfrutado de rincones que forman una parte importante de la historia de la Sierra de Guadarrama. Que la disfrutéis.